Les voy a, ok, a platicar sobre los problemas de Kusan 1 y 2 para el caso bicomplejo. Y bueno, estos problemas, ¿de dónde vienen? Vienen de querer generalizar dos teoremas complejos, que son los teoremas de Weierstrass y el teorema de Mittag-Leffler en el caso complejo. Entonces, también les llaman teoremas de prescripción, porque el teorema de Weierstrass lo que hace es prescribir ceros. Nosotros tenemos un dominio, un abierto en C, y damos una sucesión discreta de puntos, es decir, que no, en el dominio, que no tenga punto de acumulación en dicho dominio. Y entonces lo que nos dice este teorema es que nosotros vamos a poder encontrar una función analítica idénticamente distinta de cero en el dominio, cuyos ceros van a coincidir exactamente con los puntos de la sucesión que nosotros dimos. Entonces, por eso se les llama prescripción. Y para Ksenia, sí, y digamos en caso del disco es exactamente producto de Blaschke. sí, es exactamente, sí, son los productos de, sí. Entonces, como generalización de este teorema de Weierstrass, tenemos el teorema de Mittag-Leffler para el caso de polos y para el caso de polos. Entonces, el caso de el teorema de Mittag-Leffler lo que nos dice es que si nosotros tenemos un dominio, un abierto en C, y damos una sucesión discreta en este dominio, y ahora damos una sucesión discreta o una sucesión de funciones racionales de esta manera, entonces va a existir una función meromorfa en el dominio, cuyos polos van a coincidir exactamente con los de la sucesión delta de n, con los puntos de la sucesión que nosotros dimos, y tal que la función en estos puntos va a tener partes principales en estas funciones racionales. Entonces, bueno, estos son los teoremas. Espera, una pregunta. Sí. Si hay una mezcla entre delta n y xi n. Y xi n. Gn es xi n y Sí. funciones delta n. Delta n. Aquí hay, sí, perdón. Esto debería de ser delta n porque son los ceros de la función gn. Sí, aquí yo me equivoqué y en vez de xi n son delta n, perdón. Sí, estos deberían de ser delta n. Sí, correcto. Sí, porque van a ser los polos de esta función, los ceros. Sí. Una disculpa ahí, yo me equivoqué. Entonces, bueno, en el caso complejo, estos teoremas nos ayudan a resolver, por ejemplo, el problema de interpolación, que nos dice que si G es un dominio simplemente conexo y tenemos una sucesión discreta en este dominio y una sucesión de valores complejos, entonces va a existir una función analítica en el dominio, en el dominio, tal que f de xi de n va a ser igual a a de n. Si nosotros tomamos una sucesión finita de este problema, podemos deducir los productos de Lagrange. Se tiene en el caso finito como algo finito de este problema de interpolación, se puede deducir fácilmente. Entonces, cuando se quisieron generalizar estos teoremas de Weierstrass y Mittag-Leffler a varias variables complejas, pues se encontró un problema, y el problema fue que en varias variables complejas ni los ceros ni la singularidad ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Dónde encontraste? Sí. Tú dices, para caso el de varias variables complejas en lugar de variables. De variables, sí, aquí tiene una C, sí, perdón, es varias variables complejas, sí. Es
ni los ceros ni las singularidades de una función son discretas. Entonces, y aquí también cambié la U por la E. Ay, no, disculpe. Se describen, entonces, ya los ceros y las singularidades para Cn con n mayor o igual a 2, los vamos a describir en términos de subvariedades. Van a ser como sábanas de ceros. Entonces, esto ya no vamos a poder enunciar los teoremas de forma similar. Entonces, se tuvieron que cambiar estos teoremas y esto es lo que nos lleva al origen de dar los problemas aditivo, que sería el 1, y multiplicativo, que sería el 2. Entonces, esto es lo que da origen a los problemas de Kusan, el quererlos generalizar a varias variables complejas. Y bueno, esto es, de ahí nacen los problemas de Kusan. Entonces, ya se usan diferentes métodos. Por ejemplo, ¿por qué se vuelven problemas y no teoremas? Bueno, porque ya no siempre van a tener solución en Cn mayor con n mayor igual a 2. Ya se usan diferentes herramientas, se usa topología algebraica, lo que se usa para resolver son gavillas de cohomología. Entonces, ya se usan diferentes herramientas. Y lo que nos dice es que si tenemos en general es una variedad, pero aquí en C2 se puede enunciar como un abierto. Si tenemos un abierto en C2, entonces vamos a decir que esta pareja define una familia de Kusan 2 en omega. Si U de J es una cubierta abierta de omega, aquí es omega, y F de J es una familia de funciones meromorfas que van de U de J a C, tal que el cociente de F de J con F de K resulta ser una función holomorfa en la intersección de U de J con U de K para todo J y K en los naturales. Entonces, el problema de Kusan 2 en C2 dice que si nosotros tenemos una familia de Kusan 2 en omega, lo que queremos encontrar es una función meromorfa en todo el dominio, de tal manera que yo al restringirlo a cada UJ, F entre F de J, me resulte una función holomorfa en todo UJ. Eso es lo que yo quiero encontrar. Ese es el problema de Kusan 2 en C2. Entonces, ¿qué es? Que esta unión me resulte ser una familia de Kusan 2 en omega. Entonces, ese es mi problema. Espera. Sí. Perdón. En tu definición, C omega un dominio, ¿verdad? Sí. Después te dices una cubierta abierta de X grande. ¿Quién es X grande? ¿Es omega? Es omega, sí, perdón. Ahí, sí, es omega. Hay que hacer un diccionario, lo que está Sí. escrito, lo que debe de entender. Sí. Sí, una disculpa ahí. Sí, es omega. Sí, y F de J son una familia de funciones meromorfas. Y otra vez, porque intersección UJ y UK es simétrico, entonces FJ entre FK y FK entre FJ deben de ser funciones holomorfas. Sí, deben de ser funciones holomorfas en las intersecciones. Para todo J y K. Sí. Entonces, continúo. Entonces, bueno, si tengo el caso de Kusan 1, que es la cuestión, es el problema aditivo, vamos a decir lo mismo, que si tenemos un dominio en C2, diremos que esta pareja define una familia de Kusan 1 en omega, si UJ es una cubierta abierta de omega y FJ es una familia de funciones meromorfas que van del abierto a C, tal que ahora la diferencia de FJ con FK me resulta una función holomorfa en la intersección de UJ con UK para todo J y K en N. Entonces, por eso se llama aditivo y multiplicativo. Aquí tomamos la diferencia y
en la pasada tomamos multiplicamos, ¿no? Entonces, el problema de Kusan nos dice que si nosotros tenemos una pareja, una familia de Kusan 1 en un dominio omega, queremos encontrar una función global, aquí es omega, no sé por qué tengo, aquí es omega, que quiero encontrar una familia, una función meromorfa global en todo el dominio, tal que yo al restringirla a cada UJ, F menos FJ, me resulte una función holomorfa. Eso es lo que yo quiero. Es Entonces, básicamente, bueno, si uno puede pegar esas funciones en pedacitos en una función holomorfa global. global, así es, que pegue bien en todo, en todos los UJ, sí. Entonces, Cartan demostró que en C2, para un conjunto abierto, el primer problema de Kusan, que es el de la diferencia, va a tener solución si solamente si el dominio resulta ser un dominio de holomorfía, es un dominio de holomorfía. Entonces, bueno. ¿Puede recordarnos qué es un dominio de holomorfía? Bueno, el dominio de holomorfía, así como, bueno, sería como el dominio máximo en el sentido de que para cualquier función holomorfa que yo tenga ahí, ya no puede extenderse a un dominio más grande. Formalmente, bueno, sería si no existe un conjunto que esté contenido ahí, que sea conexo, o sea, que no pueda yo encontrar una función que la pueda ver como, que yo tenga abiertos en el dominio, tal que no estén realmente contenidos en el dominio, pero que sea, que, por ejemplo, que tenga yo una función f o sea, si yo tengo un dominio omega, y si no existen subconjuntos U y B en Cn, donde los B van a ser conexos, y B no van a estar completamente contenidos en omega, tal que U estén contenidos en la intersección de omega y B, y que para toda función holomorfa que yo tenga en omega, existe una función holomorfa G en B, tal que F sea igual a G en U. Ese es un dominio de holomorfía. O sea que ya no lo puedo extender más. Una función holomorfa ya no lo puede extender más allá de ese dominio. En unas palabras más simples, Ajá. si considerar un, digamos, abierto en Cn y Sí. función holomorfa en esta, casi siempre esta función se puede extender como función holomorfa a dominio más grande. Ajá, que no lo pueda yo Y extender. dominio más grande, tal que todas funciones en ese dominio pueden extenderse, se llama dominio de holomorfía. Es, digamos, dominio natural de funciones holomorfas en varias variables complejas. Ah, ok, gracias, sí, gracias. Sí, sería eso. Sí, gracias, profesor. Sí. Entonces, bueno, respecto a esto, nosotros quisimos, bueno, es un conjunto, es un trabajo en conjunto con el doctor Luis Manuel Tovar y el doctor Lino Reséndez, y quisimos ver qué pasaba con estos problemas en los bicomplejos. Entonces, bueno, el conjunto de números bicomplejos se define como los zetas igual a Z1 más JZ2, tal que Z1 y Z2 están en los complejos, y cuadrada va a ser igual a J cuadrada igual a menos 1, K cuadrada va a ser igual a I por J igual a J por I igual a 1, y vamos a tener estas tres reglitas. Vamos a tener tres unidades imaginarias. Y por K va a ser igual a K. ¿De dónde viene 3? Aquí veamos solamente J y I. J y I. Sí, ZR es
XR más YR. YR, ajá. ¿Y dónde viene K? Ah, K va a ser la multiplicación de I por J. Ujú. Ese va a ser K. Pero vamos a tener las tres unidades imaginarias. I, J y K. Y con estas tres reglas, que I por K va a ser igual a K por I, igual a menos J. J por K va a ser igual a K por J, igual a menos I. Y que I por J va a ser igual a J por I, igual a K. ¿Y K cuadrada quién es? K cuadrada va a ser igual a 1. A O 1. sea, I cuadrada va a ser igual a J cuadrada, igual a menos 1. Y K cuadrada va a ser igual a 1. Así, esas tres unidades vamos a tener. Entonces, los bicomplejos van a resultar ser un anillo conmutativo con identidad que van a tener divisores de 0. Y segunda pregunta. Y cuando tú tienes ese número bicomplejo, es una pareja, ¿verdad? Sí, Y si multiplicas pareja por pareja, no se mezclan. Primera coordenada se multiplica con primera coordenada, otra con la otra. ajá. O sea, si yo multiplico dos números bicomplejos, Sí. ajá, la multiplicación es similar a la de los complejos. Por ejemplo, multiplico Z, si yo tuviera Z1 más JZ2 por W1 más JW2, multiplico Z1 por W1 más Z1 por JW2 más JZ2 por W1 más J por J más JZ2 por JW2. Entonces voy a tener Z1 menos W2 más J, que es Z2 W1, ¿no? Sí, lo multiplico similar a los complejos. La multiplicación es similar, pero lo puedo escribir de diferentes maneras. O sea, por esta forma se puede escribir un número bicomplejo de diferente manera. Entonces estas anillas de números bicomplejos no es isomorfo al suma directa de dos números de 2C, porque De C multiplicación cruz es C, diferente. ¿Ah? No es de C2, C, ¿no? sí se puede ver como C cruz C. C cruz C. ¿Y Ajá. como anillas son isomorfos? Sí, o sea, lo podemos ver isomorfo a C cruz C, a R4, dependiendo la forma en que nosotros escribamos el número bicomplejo. Aquí, Yesenia, la K, ¿qué tiene que ver con lo de arriba? La K es una unidad imaginaria. Entonces, pues, o sea, los bicomplejos se definen así, pero bueno, esto creo que tiene que ver con la parte de que viene siendo un álgebra, álgebra de Clifford, y hay dos que son negativas y una que son positivas. Me parece que tiene que ver con eso, porque así definen a los números bicomplejos, o sea, como con tres unidades imaginarias, y donde dos las definen como al cuadrado igual a menos 1 y la K cuadrada la definen como el producto de I por J y J por I. Así definen esta K. Lo que pasa es que como arriba no la tienes incluida, Ajá, nada más tienes la J, ¿no? Y la I, pues que ya viene en cada complejo. que ya viene en cada complejo, pero la K la definen como el producto de I por J. Al hacer productos va a aparecer. Ajá, o sea, al hacer producto aparece esa K, porque también hacen una relación entre los bicomplejos y los números hiperbólicos.
Entonces, ahí aparece esta K. Y más adelante yo veo a los bicomplejos en su forma idempotente. Entonces, esta K me ayuda a ver a los bicomplejos en su forma idempotente. En Entonces, forma idempotente va a estar de- exactamente isomorfismo entre bicomplejos en C por C. y C por C, sí. Ujú. Y si hay tal, digamos, isomorfismo, ¿cuál es motivación de estudiar bicomplejos si en fin se convierte todo a C cruz C? Bueno, es que no es todo C crucé. Lo que pasa es que, por ejemplo, las funciones de C2 van de C2 en C. Y aquí son funciones que van de C2 en C2, o sea, son como mapeos. Bueno, más bien son mapeos, en este caso holomorfos serían, mapeos holomorfos. Por ejemplo, hay dominios de holomorfía en C2 que no son dominios de holomorfía en los bicomplejos. No son iguales. Hay cierta relación entre ellos, sí, pero no son iguales. Ajá, los bicomplejos con C2. Ujú. Entonces, más bien los bicomplejos es ir de C2, son funciones de C2 en C2. O sea, por ejemplo, bueno, más bien una función va a ser holomorfa si cumple ecuaciones tipo Cauchy-Riemann y eso holomorfa, sus F se va a escribir como F1 más JF2 y F1 y F2 van a ser holomorfos en cuestión de mapeo holomorfo. Ajá. No son funciones que van de C2 en C o de BC en C, sino van de BC en BC. Entonces sería de Pues C2 cada en una de C2. funciones F1 y F2 es de C a C. Ajá, de C2 en C2, sí. No. Como cada una, F1 y F2, de C2 a C2 o de C a C. Ajá, de C a C, sí. De C a C. Ujú. Entonces una función es bielomorfa o como tú llamas, Bielomorfa. si sus componentes son holomorfas. Sí, sus componentes son holomorfas, cierto, sí. Ujú. Sí. Okay. Entonces, bueno, aquí, como yo les mencionaba, hay diferentes formas de escribir un número bicomplejo, pero una de ellas es en su forma idempotente, que sería esta, Z igual a beta 1E más beta 2E Dagger, con E y E Dagger de esta manera, como cociente de estos dos cocientes. Entonces, beta 1 va a ser igual a Z1 menos I veces Z2, y beta 2 va a ser igual a Z1 más I veces Z2, donde va a ser idempotente porque si tomamos E por E, me vuelve a dar E, y E Dagger por E Dagger me vuelve a dar E Dagger. Entonces, si yo tomo E por E Dagger me da 0, y si tomo la suma me da 1. Entonces, bueno, al conjunto de divisores de 0 de los bicomplejos se le llama cono nulo y está dado por los números en los bicomplejos tal que son de la forma beta E más 0E Dagger o Z igual a 0E más beta E Dagger con beta en los complejos. Entonces, de igual forma, una función bicompleja se puede escribir de diferente forma, hay diferentes formas de escribirlo. O sea, yo, por ejemplo, lo puedo escribir como F1 más I veces F2 más JF, F2, ajá, más KF3, ¿no? Ajá. Pero también la puedo escribir en forma idempotente, que sería G1E más G2E Dagger, donde G1 va a ser igual a F1 menos I veces F2, y G2 va a ser igual a F1 más I veces F2. Y las puedo recuperar por medio de las ecuaciones 3, las igualdades 3. Entonces, bueno, dado un abierto en los bicomplejos y un número bicomplejo en este abierto, vamos a decir que F es bicomplejo diferenciable en este punto
si el límite de este cociente existe cuando z tiende a z0, de tal forma que z menos z0 no es un divisor de 0, o en este caso no es un número invertible. No siempre se tiene eso, pero en los bicomplejos sí va a ser equivalente que un número sea invertible si no es un divisor de 0. En este caso sí lo vamos a tener. Entonces, un número va a ser, no es un divisor de 0 si no se escribe de esta forma, ¿no? Beta 1e más 0e Dagger o 0e más beta 2e Dagger. Entonces, vamos a decir que una función es bicomplejo holomorfa en un abierto en un dominio si f es bicomplejo diferenciable en todo punto de este abierto o de este dominio. Entonces, bueno, aquí hay una caracterización. Perdón, Sí. una duda. La topología de los bicomplejos está dada por su correspondencia con C2. ¿En cuál forma? Bueno, general, la topología correspondiente a R4. Entonces, cuando hablamos, no sé, cuando hablamos de un dominio, hablamos de un conjunto abierto y conexo. Se toma más bien con respecto a R4 la topología de los bicomplejos. Ok. Sí. Y es independiente de... perdón. No, Es no, independiente de adelante. sí, gracias. Si toma la forma Z1 más JZ2, que si tomas Sí. beta 1. Sí, sí es independiente. La topología, sí. Bueno, es que hay equivalencias entre las normas. Entonces, sí, la topología sí se toma con R4, no importa ahí. Sí. Sí, gracias. Sí. Y otra pregunta. Si es una función f es bicompleja holomorfa, si solo si sus componentes G1 y G2 son holomorfos como variables de una variable, como funciones de una variable compleja. Sí, este es la caracterización que dan en este teorema del artículo de Charak, Rochon y Sharma, que dice que una función va a ser bicomplejo holomorfa en un dominio, en un conjunto abierto, si solamente si G1 y G2 van a ser holomorfa en el sentido complejo. Sí. Pero omega, sí, está bien. Sí, y G1 solo va a depender de la variable beta 1 Sí. y G2 solo va a depender de la variable beta 2. Sí. Básicamente, en este caso, si pasar de una variable compleja a situación bicompleja, se dobla información. Sí, sí. Sí, así es. Entonces, bueno, del teorema anterior, uno puede ver que si F es un... Lo siento, Ksenia, Sí. pero es que, bueno, varios objetos matemáticos tienen como muchas definiciones equivalentes, ¿verdad? Se pueden Sí. definir de varias maneras equivalentes, pero después de después de entender que los bicomplejos tienen representación como C al cuadrado, se puede decir que para este tema las otras representaciones ya no son importantes, ¿verdad? Sí, La que va a usar será prácticamente identificar los bicomplejos con C al cuadrado. ¿Sí? sí, ajá. O sea, sí, así es. Gracias, profe. Sí, Ok. doctor Rico, sí. Esta es la que en este trabajo, esta es la representación que usamos todo el tiempo, la de la representación idempotente. Ya no usamos ninguna otra. O sea, hay diferentes representaciones, hay al menos 3, 4 diferentes representaciones de un número o una función bicompleja, pero para este trabajo en especial, la que usamos es esta. Entonces ya nos enfocamos ciertamente en esta nada más. Así Entonces, ¿Y es. en qué tiempo se está este teorema? ¿Perdón?
¿Y en cuándo se probó este teorema? ¿En qué año? Este se probó me parece que en el 2010. Acá tengo la referencia. Al final sí se la doy Ok, está bien. en qué año se probó. Ujú. Sí. Les enseña entonces un pequeño vocabulario. Si alguien solo está interesada en este trabajo, entonces puede pensar que los bicomplejos es, digamos, lo mismo que C2, ¿verdad? Sí. Uno puede pensar que EA es la pareja 1-0. Y dagger es la pareja 0-1. Ujú. Al sumar E con el dagger tenemos 1-1 que hace el papel de neutro multiplicativo en este anillo. Sí. Y beta 1 y beta 2 son como proyecciones naturales que de una pareja C2 toman solamente su primera y segunda componente, ¿verdad? Sí, Ujú. así es. Ujú. Muy bien. Sí. Perdón, una pregunta también. En la parte de la definición de la derivada, eh, bueno, comentabas que es un anillo conmutativo con identidad de divisores de cero. Y también es de división, o sea, se puede definir ahí la división bien, o es en O el sea, sentido como de espacios como de espacios normados, ese límite. no te entendí. O sea, que no tenga problema aquí con los divisores de cero o cómo. Sí, sí, o sea, bueno, es que no sé si hay como una forma natural de definir la división. Como no lo comentaste, por eso pregunto si. O sea, que esta división esté bien definida. Sí, Ok, sí, o sea, se usa la definición, por eso se quita que sea un divisor de cero, para que esté bien definida. Sí, claro, sí, perdón. Ajá, sí, porque si no, pues sí tendríamos problemas con los divisores de cero. Hay un artículo que tienen el doctor Tovar y el doctor Lino, donde toman derivadas direccionales con el teorema de Stolz, me parece, y ahí no le piden que sea divisor de cero, pero la definición la definición, digamos, normal, la que se tiene, es esta donde se pide que z menos z0 no sea un divisor de cero para que este límite esté bien, esta cociente esté bien definido. Sí, Gracias. sí. Entonces, bueno, del teorema anterior uno puede ver que si f es una función bicompleja holomorfa, entonces f puede escribirse ya dijimos, en su forma idempotente, y además f se puede extender holomorfamente al mínimo dominio producto que lo contiene. Entonces, si yo tengo una función definida aquí en lo verde, en este dominio verde, yo lo puedo extender holomorfamente a todo el cuadrado morado. Donde, pues, estas son las proyecciones E y E dagger. Entonces, bueno, dado un dominio en los bicomplejos, el conjunto, el mínimo dominio producto va a ser igual a pi omega más pi dagger omega, donde la proyección pi omega va a ser igual a los beta 1, tal que el punto beta 1 más beta 12 dagger esté en el dominio omega, y este va a ser un subconjunto de C, al igual que la proyección pi dagger de omega va a ser, se define como los beta 2, tal que beta 1 más beta 12 dagger está en omega, y este conjunto va a estar contenido en CI. Entonces, bueno, toda función bicompleja holomorfa en un dominio, pues se puede extender holomorfamente al mínimo dominio del producto, y pues esta extensión se tiene, pues, que la función es la que hace el dominio más grande, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los ceros de una función bicompleja holomorfa? Si nosotros tenemos una función
que va de los bicomplejos de un abierto a los bicomplejos, la cual no es idénticamente cero. Entonces tenemos que el conjunto de ceros de F puede ser el conjunto vacío, puede ser un conjunto de puntos aislados en el abierto, puede ser una sucesión discreta de líneas complejas paralelas, o sea, puede ser estas líneas punteadas, puede ser estas líneas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos como una mezcla entre C y C2, ¿no? Porque puede ser que si estén aislados tenga un punto de que sean aislados, pero puede ser que no. Entonces, aquí hay como que puede ser parecido a C o puede ser parecido a C2. Entonces, es algo que llama la atención de los bicomplejos. Básicamente, este teorema dice lo siguiente. Si tenemos una función compleja bicompleja holomorfa, entonces hay 4 opciones. Ajá. Funciones G1 y G2 no tienen 0, esta primera opción. Segunda, G1 y G2 tienen ceros en puntos aislados. Y tercera, G1 tiene ceros, G2 igual a 0. Sí, o viceversa. Y al revés. Sí. Entonces, bueno, una función bicompleja se dice bicompleja meromorfa. Sí se puede escribir como cociente de dos funciones bicompleja holomorfa, donde h no es una función divisor de cero. Es decir, h se tiene que escribir como h1e más h2e dagger, ¿no? Entonces, también hay una caracterización de las funciones bicompleja meromorfa, que dice que es bicompleja meromorfa si solamente si cada componente lo es en el sentido complejo. Entonces, si nosotros tenemos dos funciones holomorfas, que son holomorfas en una vecindad agujerada alrededor de beta G1 alrededor de beta 0, en una vecindad alrededor de beta 0,1 y G2 alrededor de una vecindad de beta 0,2, entonces la función G1 beta 1e más G2 beta 2e dagger, y tomamos el punto Z0 igual a beta 0,1e más beta 0,2e dagger, entonces diremos que el punto Z0 en omega es una singularidad removible si ambos puntos son singularidades removibles de G1 y G2 respectivamente. Va a ser un polo fuerte de orden ST si beta 0,1 es un polo de orden S de la primera componente y beta 0,2 es un polo de orden T de la segunda componente. Será un polo de orden S0 si beta 0,1 es un polo de orden S de la primera componente y beta 0,2 es a lo más una singularidad removible de la segunda componente, o beta 0,1 es a lo más una singularidad removible de G1 y beta 0,2 es un polo de orden T de G2. Entonces, diremos que es una singularidad esencial fuerte de F si beta 0,1 y beta 0,2 son singularidades esencial de G1 y G2 respectivamente. Será una singularidad esencial de F si ocurre que beta 0,1 es una singularidad esencial de G1 y beta 0,2 es a lo más una singularidad removible de G2 o viceversa. Beta 0,1 es una singularidad removible, un punto regular de G1 y beta 0,2 es una singularidad esencial de G2. Entonces, aquí vamos a decir que Z0 es un polo esencial de F si beta 0,1 es una singularidad esencial de G1 y beta 0,2 es un polo de G2. Beta 0,1 es un polo de G1 y beta 0,2 es una singularidad esencial de G2. Entonces, por lo anterior, ni los polos ni las singularidades esenciales de una función bicompleja van a ser aisladas. Entonces, caemos otra vez en la parte como en varias variables complejas, que no tenemos
singularidades aisladas, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Entonces, si recordamos, se tuvo que enunciar los problemas de Kusan porque no teníamos singularidades aisladas. En este caso, de los bicomplejos, el teorema de Weierstrass y el teorema de Mittag-Leffler se van a cumplir. Entonces, se enuncia el teorema de Weierstrass bicomplejo, que nos dice que si nosotros tenemos una sucesión beta 1n E más beta 2n E Dagger discreta en el mínimo dominio producto, en un mínimo dominio producto o en un dominio producto, entonces va a existir una función bicompleja holomorfa no trivial de esta forma, f igual a G1E más G2E Dagger, con dominio en el dominio producto, cuyo conjunto de ceros va a ser igual a beta 1ME más beta 2NE Dagger, la cual va a contener a la sucesión que nosotros dimos de antemano. Entonces aquí ya no van a ser exactamente los mismos, pero va a contener a la sucesión de ceros que nosotros dimos, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos una sucesión discreta en la primer componente, en la primer proyección, entonces va a existir una función bicompleja holomorfa de esta forma, con dominio, bueno, en un dominio producto, tipo producto, cuyos ceros van a coincidir exactamente con las sucesiones de líneas complejas beta 1E más beta 2E Dagger, donde beta 2 va a estar en la segunda proyección. De igual modo, si damos la sucesión en la proyección E Dagger. Y si tenemos un dominio que es diferente al mínimo dominio producto que lo contiene, y damos una sucesión en dicho dominio discreta, pero que no lo es en el dominio producto, entonces no va a existir dicha función en omega diferente a la función idénticamente cero, que satisfaga la condición A, o sea, que satisfaga esta condición. Entonces, bueno, tenemos que, bueno, como teorema, que si damos dos sucesiones discretas. Lo siento, Yesenia, Sí. para el último inciso de esta hoja, de esta Sí. página, de este teorema, ¿podría dar un ejemplo de la situación 4? Sí, lo sigo pensando, porque aún no, por ejemplo, para el caso en el que tengo la función idempotente, no, bueno, no he podido porque al parecer siempre se va a poder extender. Pero estoy viendo de la manera en la que tome yo una función como de la forma f igual a f1 más jf2, no sé, todavía no he podido dar con el ejemplo. Lo sigo pensando ese ejemplo. Todavía no he podido. A ver, si pensamos, bueno, para el dominio parece que no es tan difícil. Si pensamos en el dominio de la forma que estoy dibujando aquí, es como, no sé, letra L gordita, donde la línea es, bueno, la línea que intenté dibujar no pertenece al dominio. Entonces, bueno, estamos como, en vez de trabajar en R4, trabajamos como en R2. ¿Sí? Ajá. Sabemos que esta es como dirección E y esta es dirección E Dagger. Ajá. Y pues la extensión natural sería esto, ¿verdad? Ajá. Y el punto que está aquí no pertenece al dominio original, Ujú. pero pertenece a la extensión natural. Ajá. Entonces, por Ah, ejemplo, una sí. sucesión de puntos que converge por diagonal a este punto que está aquí, nos da un Ajá. ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, les sugiero completar Ajá. este ejemplo, encontrar, bueno, el dominio ya está, pero Sí. puede pensar en La ejemplos función. de funciones, etc. Ajá. Sí. Ujú. Sí, gracias. Sí. Sí, sí. Voy a pensar en la función.
Ajá. Ok, sí, gracias. Entonces, si tengo dos sucesiones discretas en la primer componente, tal que beta 1M es distinto de gamma 1R para todo M y R en N, y tengo otras dos sucesiones discretas en la otra componente, tal que beta 2N es distinto de gamma 2S, y consideramos estas dos sucesiones, las cuales van a resultar discretas en el dominio producto. Entonces va a existir una función bicomplejo meromorfa en dicho dominio, tal que no va a estar en el cono nulo, y F va a tener sus ceros y polos fuertes exactamente en estas dos sucesiones, ¿no? Y va a tener sus polos en las porciones de líneas complejas de estos dos conjuntos. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, creo que ya me va a ganar. Entonces, diremos que esta familia, que esta pareja define una familia de Kusan 2 en omega, si UJ es una cubierta abierta de omega y FJ es una familia de funciones ahora bicompleja meromorfas de FJ, tal que el cociente me resulta una función bicompleja holomorfa en la intersección de UJ y UK, y pues van a ser nunca nulas en ambas componentes. Entonces mi problema es encontrar igual una función bicompleja meromorfa en todo el dominio, tal que yo al restringirla a cada UJ, F entre F de J me resulte una función bicompleja holomorfa en UJ y nunca nula. Entonces, una diferencia significativa del caso bicomplejo entre una y varias variables complejas es que cualquier problema de cualquier familia que yo dé bicompleja de Kusan 2 en omega, me va a inducir una familia bicompleja de Kusan 2 en el mínimo dominio producto que contiene a omega. Entonces, basta que yo tome mi familia bicompleja de Kusan 2 en el mínimo dominio producto. Entonces, lo que voy a tener es que este problema de Kusan siempre va a tener solución. Entonces, esta unión siempre va a resultar ser una familia bicompleja de Kusan 2 en el mínimo dominio producto. Entonces, cualquier par de soluciones que yo tome van a diferir por un factor bicomplejo holomorfo distinto de 0. Y bueno, voy a tener, esto también se tiene en C, que los enunciados de el teorema de Weierstrass con este teorema, con el enunciado del problema de Kusan, son equivalentes. Entonces, en el caso bicomplejo también se va a dar que el enunciado del problema de Kusan, del teorema de Kusan, con el teorema de Weierstrass bicomplejo van a resultar ser equivalentes. Y bueno, ya, creo que ya se me va a acabar el tiempo. Entonces, para el teorema de Mittag-Leffler es similar. Lo voy a dar nada más rápido. Es la idea, es muy similar. Igual damos las sucesiones y damos sucesiones de funciones racionales. Y entonces vemos que también hay funciones que van a tener polos en las sucesiones discretas que dimos y que sus partes, sus partes principales van a ser, alrededor de estos puntos van a ser estas funciones racionales. Es componente a componente. Y vamos a tener también el primer problema de Kusan bicomplejo, que nos va a definir, que nos va a decir que una familia bicompleja de Kusan 1 en omega, que esta pareja, perdón, define una familia de Kusan 1 bicompleja en omega si UJ es una cubierta abierta de este dominio y F de J es una familia de funciones bicompleja meromorfa, tal que F de J menos F de K es una función bicompleja en la intersección de UJ con K,
para todo J y K en los naturales y nunca nula en ambas componentes. Entonces, una vez más, vamos a querer encontrar una función global que al restringirla a cada UJ, F menos FJ resulte bicompleja holomorfa y nunca nula, ¿no? En ambas componentes de UJ. Entonces, si yo doy una familia bicompleja de Kusan 1 en omega, esta me va a inducir una familia de Kusan 1 en el mínimo dominio producto que contiene omega. Entonces, para dominios productos, también se va a cumplir este teorema, que, bueno, para dominios productos, también se va a cumplir el primer problema de Kusan 1. Entonces, lo que nos quiere decir es que en dominios de holomorfía, porque todo dominio de holomorfía en los bicomplejos va a ser un dominio producto. Entonces, en los bicomplejos, todo problema de Kusan va a tener solución en dominios de holomorfía. Entonces, cualquier par de soluciones del teorema de Kusan 1 bicomplejo van a diferir por un sumando bicomplejo holomorfo distinto de 0. Y una vez más, los enunciados de este teorema con el teorema de Mittag-Leffler van a resultar ser equivalentes. Entonces, bueno, tenemos aquí una aplicación que es similar a al problema de interpolación en C, que nos dice que si nosotros tenemos una sucesión, delta 1 de n más delta 2 m e Dagger, una sucesión discreta en el mínimo dominio producto, donde delta 1n y delta 2m son distintos de 0 para todo n y m, y tomamos una sucesión bicompleja en el dominio producto, tipo producto, con A1n y A2m distintas de 0 para toda n y m en n, entonces va a existir una función bicompleja holomorfa en este dominio producto, tal que f delta n de m va a ser igual a ANM para todo n y m en n. Entonces consideramos la sucesión bicompleja discreta y, bueno, consideramos los puntos en la diagonal, tal que n va a ser igual a m, ¿no? Entonces, por el teorema bicomplejo de Weierstrass, el inciso A, vamos a tener que existir una función bicompleja holomorfa no trivial de esta forma en el dominio tipo producto, cuyos ceros van a coincidir exactamente con los puntos de esta sucesión, de delta n y m, donde va a ser delta 1 ne más delta 2 m e Dagger. Entonces calculamos la derivada en cada punto delta nm y obtenemos una sucesión bicompleja de puntos bicomplejos que no están en el cono nulo, la cual va a resultar ser discreta, y entonces a esta sucesión le aplicamos el teorema de Mittag-Leffler y aplicamos este teorema a las sucesiones delta 1n, delta 2m y a las funciones racionales definidas de esta manera, ¿no? Entonces lo que nos dice es que va a existir una función meromorfa de esta forma con dominio en el dominio producto, cuyos polos fuertes van a ser los puntos bicomplejos delta 1n y delta 2m e Dagger, y las correspondientes partes principales van a ser en C1 y C2, en delta 1n y delta 2m van a estar dadas por 5. Entonces, ¿cómo vamos a definir F? La vamos a definir como el producto de phi por psi, ¿no? Entonces, al multiplicarlo, pues lo que va a hacer es darnos una función holomorfa. Se van a ir las partes, los ceros, ¿no? Se van a cancelar con los polos. Entonces, la cual va a resultar ser una función holomorfa, ya que cada componente va a ser una función holomorfa. Se van a cancelar los ceros. Los polos son complejos, son en el sentido complejo. Entonces, tomamos el límite, tomamos
lo separamos componente a componente y lo que nos da es que tenemos que esto va a ser igual a 1n más A2m edad. Entonces tenemos que F va a ser de delta nm va a ser igual a nm para todo nm nn. Entonces, bueno, lo que había preguntado el doctor Vasilevsky era cuándo se había, el teorema cuándo se había probado. Entonces se probó el de las familias holomorfas, se probó en el 2008, y el de las familias meromorfas, el que nos dice que una función es bicompleja holomorfa si sus componentes son holomorfas en el sentido complejo, fue en el 2008, y el de las funciones meromorfas fue en el 2011. Entonces, bueno, eso es todo. Entonces, Gracias, si gracias, acabe. gracias, Yesenia. Ajá, Muchas gracias, Yesenia. sí. Preguntas, comentarios. Yo tengo una Sí. pregunta en mismo sentido de comentario. Sí. Lo que nos explicaste, básicamente se puede decir en forma siguiente. Tenemos C2. Identificamos como anillo con números bicomplejos. Cada función bicompleja holomorfa es nada más que un par de funciones holomorfas, se representan en forma de idempotentes. Entonces, lo que tú dices en tu plática puede ser interpretada como unos hechos formuladas en dos funciones holomorfas, G1 y G2. No mencionar nada de números bicomplejos. Todas combinaciones que pueden ser, resulta ser lo que te presentaste. Entonces, mi pregunta, de tu punto de vista, ¿cuál es motivación seria de considerar biomorfos bicomplejos holomorfos, números bicomplejos, que tiene ventaja al comparar con pares de números complejos y pares de funciones holomorfas? ¿O qué aplicaciones serias tienen esta teoría para justificar, digamos, este estudio de bicomplejos holomorfos? Ok, bueno, yo, bueno, yo no creo que sea lo mismo nada más ponerlo componente a componente. Pareciera que sí. Pareciera que nada más como descargamos componente a componente y ahí es lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, este es como un inicio, pero yo lo que le veo es que al final, por ejemplo, esta forma lo que nos lleva es a decir que tenemos un teorema que no tenemos en C2. O sea, en C2 solo nos dice que tenemos un problema que se resuelve. No sabemos cómo, no sabemos cómo son las funciones, solo No, se resuelve. ¿qué significa en C2? Varias variables complejas. Sí, varias variables complejas. No, Ok, es otra cosa. Varias sí, variables complejas, por varias supuesto, variables es otra complejas. cosa. Bueno, Es otra cosa, porque no podría hablar yo de varias variables complejas, porque por supuesto. esto puedo hacerlo a nivel de C2, no de varias variables complejas. O sea, yo puedo hacer un análisis hacia C2, como mirando hacia C2. Ya para n mayor o igual a 2, yo ya no puedo. Entonces, pero en caso de C2, hay un teorema, por eso pongo el teorema de Cartan, porque el teorema de Cartan lo que me dice es que sí se puede solucionar en dominios de holomorfía, pero no me dice cómo es la función. Entonces, empezando con que yo ya tengo que los problemas sí tienen solución, yo espero ver cómo cómo es la forma en la que está dado este teorema, estos problemas, para ver cómo podría yo
porque en C hay una forma, está la serie en la que se tiene que representar la función. O sea, yo puedo decir cómo es la función, cómo se tiene que ver la función Exacto, sí, sí. O sea, por ejemplo, el seno, ¿cómo se tendría que ver el seno si yo doy los puntos en los que el seno se hace 0, ¿no? Entonces, ¿cómo se tendría que ver la serie? Entonces, en C2 no está esa ventaja. Entonces, lo que yo buscaría o lo que yo pretendería es que por medio de los bicomplejos, poder yo ver cómo dar una forma clara, un ejemplo claro, una forma clara en que se vea la representación que tiene que tener esta función. No nada más decir que existe, sino qué representación tiene, que eso es lo que no existe. Entonces, ¿qué representación tiene? ¿Cómo debe de ser? Y si hay alguna manera de conexión real con C2, o sea, porque bueno, no todo dominio de holomorfía, como ya Sí. se mencionó, ¿no? Es dominio de holomorfía en BC, pero hay una conexión de mapeo. Entonces, ¿cómo tendría que ser esa función y cómo se vería en C2? Ese sería como lo que yo le vería de importancia. Sí, básicamente, lo que me refiero es básicamente todo lo que nos explicaste puede ser reformulado sin ninguna mención de números bicomplejos, funciones bicomplejos holomorfos, solamente en términos de parejas de C y funciones analíticas de C. Y digamos, estas tres hindú, ¿qué motivaciones tienen? Publican trabajos, dan una, digamos, motivación o no dicen nada. Bueno, este trabajo sí lo publicamos, ya está publicado, bueno, ya no los aceptaron esta publicación y bueno, la motivación es esa, o sea, que pues en C tenemos que en C se tiene este tipo de situación de que los teoremas, pues que no tiene sentido hablar de dominios de holomorfía, puesto que todos son dominios de holomorfía. Entonces, en C2 sí tiene sentido y ver cómo en BC se comportan estos teoremas y estos problemas. O sea, esa es la motivación que tuvimos. Esas industrias, en esos trabajos que nos mencionaste, ¿tienen alguna motivación o solamente explican teorema, teorema, propiedad? ¿O, No, sí, o dicen algo, motivación? o sea, sí, es que no, o sea, sí tiene la motivación en cuestión, no, es que no, o sea, la motivación es esa. No es motivación tuya a estas Ajá. tres hindú que trabajan en esta área. Ok, de las demás personas, o Sí. no, no, bueno, no, bueno, pues, el trabajo, el artículo sí tiene, pues cada sección tiene su motivación en el sentido de ir viendo, pues eso, como una comparación entre C y C2, esa es realmente la motivación. Ok, Ujú, entiendo, gracias. sí. ¿Otras preguntas? Yesenia, ¿podría mostrar la bibliografía? Sí. Yo creo que hay como un pequeño inentendimiento de estos autores de la India, ¿sí? De los hindús. Sí. Primera página, sí. Chakra o como Sí, Charak. Charak. Entonces, creo que el doctor Vasilevsky preguntaba si estos autores de esta página tienen alguna motivación en sus artículos. sí. Ok. Bueno, los artículos sí son muy, sí, teorema. Perdón, es que no entendí la pregunta. Pensé que, no, perdón. Sí, yo pensé que la mía. Sí,
son muy de teorema, proposición, sí, no hablan mucho acerca de motivación. Ok, sí, sí. Ajá, sí, perdón, no, yo no entendí la pregunta, pensé que me hablaba de mí. No, no, Ajá. no, de eso, sí. Ajá, sí, estos tres son muy, teorema, proposición y así, ajá, sí, sí, sí. Aquí, bueno, el de la doctora María Elena y el doctor Shapiro tienen más motivación, por ejemplo, hay un libro que ellos tienen donde es el de Bicomplex Holomorphic Function. En incluyeron varios artículos Sí, y es un libro, bueno, ya con varios artículos y ellos sí tienen más motivación y mucho texto. Es un libro que a mí me ha ayudado mucho. ¿y Está cuál es muy, motivación de ellos? pues de ellos es, pues ver cómo, pues más bien es como de ser una nueva álgebra, de cómo, Ok, sí, es más bien ok. esa, la motivación, la introducción, digamos. Ajá, Mm. sí, pero y de lo demás sí es más, más teorema y proposición y corolario, y son chiquitos los artículos. Ujú, sí, ajá, sí, ¿Otras sí, preguntas, comentarios, sugerencias? sí, Mi sugerencia es poner más, digamos, motivación y más decir motivación. por qué es importante. Ok, sí, Sí, a lo mejor sobre eso, sí, así como, bueno, casi es una pregunta que no sé si sea un poco difícil de contestar. Lo que decía Nicolai es que se puede todo formular en términos de pares de, de funciones holomorfas. Bueno, primero algo que noto que es especial, los dominios de biolomorfía que serían aquí para los bicomplejos, pues serían productos de dominios Exacto, sí, sí. en el plano complejo. Bueno, eso, por ejemplo, sería una pequeña ventaja, ¿no? Que se puede decir. Una pregunta es si todo se puede formular, como dice Nicolai, al final, sin tener que usar los bicomplejos. La pregunta es si se puede demostrar todo esto sin usar los bicomplejos o necesariamente, bueno, la única demostración conocida es usando bicomplejos. Eso también haría diferencia, ¿no? ok. Mi intuición que todo se puede hacer sin mencionar bicomplejos. Tú dices que eso se puede hacer. Es mi impresión. Sí, sí, porque parece que los bicomplejos sirven para encontrar esas funciones, pero luego trabaja uno pues con análisis complejo, ¿no? Sí. Sí, Pareciera. Sería bueno encontrar resultados que al menos por el momento no, aunque se formulen sin bicomplejos, forzosamente tuvieran que usar los bicomplejos. Entonces esa sería una motivación grande para decir, mira, Sí. no los puedo evitar, pero si ahorita se pueden evitar, bueno, pues haría falta otra motivación, ¿no? Ujú. ok. Ujú, Sí, sí. Ujú, Porque, bueno, digamos, si más considerar comentarios. estas bicomplejos como caso particular de álgebra de Clifford, solamente ujú, es suma directa de dos álgebras de Clifford más pequeñas, C más C, o C cruz C. Y por eso todo se hace por componentes. ujú, No todas álgebras de Clifford se descomponen de esta forma, pero en este caso sí. sí. Ujú, ok. No tengo una como observación o sugerencia en el mismo espíritu. Digamos, en vez de trabajar con números bicomplejos, que prácticamente, bueno, son isomorfos a C2 y en este trabajo prácticamente se tratan como C2, uno podría trabajar con
Cn, ¿verdad? Y estudiar funciones holomorfas que van de Cn a Cn. Y bueno, Exacto, usando componente por componente, ¿verdad? componente por componente. Es decir, aquí se puede decir que solo por simplicidad se consideran dos componentes, pero lo mismo se podría hacer con n componentes sin ninguna diferencia esencial. Sí, Solamente más casos, digamos, como combinatórica viene. Sería más difícil hablar de varios casos, pero como la idea es, sería muy similar, ¿verdad? Que, bueno, sí. esto podría, de hecho, decir en su introducción que lo mismo se podría hacer para funciones que van de Cn a Cn. Sí, sí, porque yo buscaba como, bueno, porque de hecho hay por ejemplo, de la doctora Sabadini y Colombo, que hacen una extensión de varias variables de los bicomplejos, singularidades de funciones de singularidades. Entonces, algo así también de varias variables, ¿no? Sí, exacto. Entonces, buscaba como extenderlo, o sea, era como mi intención, tratar de extender estos problemas como se hizo para el caso complejo, para el caso de varias variables complejas. O sea, en un inicio eso, bueno, fue como mi intención también. No, aquí Ujú. viene dimensión par, pero se puede dimensión en Pero par. se puede, ajá, hablando un poco con lo que decía el doctor Egor, ajá, ese también era como mi intención en un principio. Ujú. Como hacerlo más, sí, como extenderlo a varias variables, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, yo mencioné no varias variables bicomplejas, sino, Bueno, ajá, ajá, sí, sí, de CN a CN, es sí. decir, Ujú. en vez de trabajar con bicomplejos, trabajar con policomplejos, porque estamos en el poli. Sí, sí, policomplejo, sí. Ujú. Sí, gracias. Sí. Ok. ¿Más preguntas, sugerencias? Gracias, Yesenia. Maribel, Gracias. sigue Wolfram. Sí, sí, ya mandó el resumen. Ya Sí. pronto lo ponemos en la página. Ok, está bien. Está bien. Entonces, nos vemos próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, Yesenia. Hasta luego. Raúl, todavía estás.